Simón, ya entré. Ya me perdono. O sea, nosotros sí estamos haciendo. Yo sí estaba hecho miércoles esto. Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Vamos entonces a empezar con la lista. Está Felipe Banda, Presente. Doménica Bolaños, Karen Cando, Dania Costales, Presente, Inge. Brian Cruz, Eduardo Cruz, Presente. Esteban Espín, Presente, Inge. Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero, buenos días. buen día, Jocelyn Gómez, Presente, Inge, buenos días. buen día, Marcelo Wilcatoma, Francisco Imaicela, Presente, Inge. Michelle Jacome, Anderson Lara, Presente, Inge. Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Aquí presente. Kevin Pazimiño, Renato Povea, Ariel Román, Roosevelt Romero, Marcelo Saltos, Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero. Ángeles Vera, Presente. Carlos Zurita. Presente. ¿Alguien entró tarde? Sí, Inge, yo, por favor. A ver, Doménica Bolaños. ¿ya? Gracias. Yo también, Inge, por favor. Paz y niño. ¿Quién? Paz y niño. Ya.
Gracias. Listo, entonces. Entonces, no se olviden, el examen sería el día de mañana. Los temas irán desde sistemas de bombeo hasta lo que vimos la clase anterior, en la parte teórica, hasta la anterior semana. Y lo mismo, incluyendo líneas de conducción, redes, etcétera, etcétera. Al final de la clase haremos un espacio, un conversatorio tipo tutoría para resolver cualquier duda que tengan ustedes. Así que bueno, ahorita empecemos con algo de la materia. Como recordatorio nada más, recuerden, en la anterior clase vimos todas estas opciones para poder determinar o generar los cálculos dentro de un conducto parcialmente lleno, conducto circular parcialmente lleno. Las opciones era utilizar las gráficas por un lado. Por otro lado, teníamos este cuadro con las características principales y después, teniendo en cuenta que el área depende del diámetro al cuadrado, el perímetro depende del diámetro y el radio hidráulico depende del diámetro, nosotros vamos a ver que se pueden generar estos cuadros, en donde estos cuadros nos indican la relación de tirante sobre diámetro y los coeficientes que utilizaríamos para generar esta relación. Deme un segundo, por favor. Perdón. Listo, entonces les decía, tenemos este cuadro, en donde este cuadro nos ayuda a facilitar el cálculo, entonces es bastante interesante manejarlo. Les digo, con estas opciones nos evitamos utilizar demasiado lo que son las ecuaciones que a veces se vuelven un poquito complicadas. Hablamos ya del canal semicircular, simplemente como un análisis simple. Aquí les ponía todas las ecuaciones de las que estaba hablando que se pueden simplificar en cuanto a su uso. Y hablamos un poco de la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Tengan en cuenta, la ecuación de Manning es la más utilizada porque se hizo de manera empírica en función de la ecuación de Cauchy para poder resolver sistemas de flujo libre en tuberías llenas y parcialmente llenas. Aquí les puse las ecuaciones de Manning en función de la velocidad y del caudal para tubo lleno y en función
de la velocidad y para el caudal para tubo parcialmente lleno, donde vemos que ingresa el ángulo teta como una variable. Entonces, ¿estamos todos clarísimos con todo esto? Ingeniero. Perfecto. Entonces, bueno, ya hablando de lo que es el flujo crítico en canales circulares parcialmente llenos, recuerden que el flujo crítico dijimos que es un flujo de transición, es un flujo en el cual vamos a tener una transición entre lo que es flujo supercrítico y flujo subcrítico o viceversa. Y es un punto de control, es un punto para darnos cuenta un cambio de las condiciones que se están generando en el sistema. Ahora, es bastante importante tener en cuenta que el flujo crítico es el que tiene el número de Freud igual a 1, pero hay que darle una definición y nosotros podríamos decir que la definición de un flujo crítico es el flujo que cuando nosotros tenemos un caudal constante, que para nuestros análisis sabemos que es algo que lo hacemos, asumimos un caudal constante, y en la realidad no es algo que se da, pero bajo esas condiciones el flujo crítico es el que utilizaría la menor energía específica posible para transportar ese caudal. Entonces la energía específica es la que contiene la carga de presión más la carga de velocidad, exactamente lo que tenemos aquí. La carga de presión a flujo libre es la altura del agua y la carga de velocidad depende del caudal y del área del flujo. Ahora, también el flujo crítico es el flujo que si nosotros tenemos una energía específica constante, va a ser el que lleve el máximo caudal posible con esa energía específica. Entonces ya tenemos dos definiciones que nos ayudan a entender qué es el flujo crítico. Ahora, para analizar el flujo crítico en caudales parcialmente llenos, tenemos la ecuación de la energía específica y nosotros vamos a decir que el ancho del espejo de agua es T mayúscula y podemos tener un delta Y que es la variación del calado, ¿sí? O el tirante dentro de nuestro conducto. Entonces, la derivada del área va a ser igual al ancho por delta Y. Entonces ahora, si nosotros derivamos respecto a Y la ecuación de la energía específica, tendríamos que el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área crítica, que será el área para generar flujo crítico elevado al cubo, todo esto multiplicado por el ancho del espejo de agua crítico, o sea, en situación crítica, va a ser igual a 1. Entonces, esta ecuación ya me sirve como una base para generar un análisis de flujo crítico. Y con eso también nosotros vamos a incluir el concepto del número de Freud, que recuerdan el número de Freud es el que nos ayuda a discernir si tengo flujo crítico, subcrítico o supercrítico. Entonces, cuando es mayor a 1, supercrítico, un flujo de alta velocidad, la sección transversal va a ser pequeña, el tirante va a ser pequeño, tenemos una predominancia de lo que es la energía cinética y podríamos hablar de cauces de montaña. El flujo subcrítico es el flujo con un número de Freud menor a 1, es un flujo lento, es un flujo que obviamente como tiene poca velocidad va a tener una sección transversal más grande, una altura o un tirante más grande y predomina la energía potencial, o sea, tenemos más carga de presión. Y el flujo crítico, que es lo que ya acabamos de definir. Entonces, la ecuación del número de Freud, todos la deben recordar, velocidad sobre raíz de G por Y, pero en el caso de nuestras alcantarillas, va a ser Y sub N, que muchas veces también se le llama Y sub H, y es la profundidad hidráulica. La profundidad hidráulica es un concepto que va de la mano con la relación del área de la sección, en este caso no es rectangular, no sería circular o de sección circular, sobre el ancho de la superficie libre que es T. Entonces, Y sub H o Y sub N va a ser igual al área sobre T. ¿Sí está clara esta parte? Tengan en cuenta, en esencia estamos haciendo una relación entre el área del agua que estoy manejando y el ancho de la superficie libre. Entonces sabemos que nos va a dar una altura, ¿sí? No es la altura de la sección que tendríamos como tirante,
si no nos da la altura de la profundidad hidráulica. Entonces es bastante importante que entendamos este concepto. ¿Sí me siguen todos con esto? Sí, ingeniero. Listo, entonces... Inge, una consultita. ajá. Esto de aquí estamos diciendo, o sea, como tal, ya es para el alcantarillado. Pero esto es, o sea, tomando en cuenta que es un alcantarillado mixto o el que es, por ejemplo, solamente para que pase agua lluvia o para que solamente pase Es que estas las son aguas terrestres. condiciones hidráulicas. O sea, esto nos sirve para cualquier sistema donde tengamos agua en una sección, en una sección circular parcialmente llena. ¿Sí? O sea, son características hidráulicas. Estos cálculos, estas ecuaciones se lo puede aplicar para todos los sistemas que mencionaste. Ah, ya listo, Inge. Pensé que ahí, o sea, dependiendo de lo que se tiene, era que tocaba correlacionar o ajustar algún parámetro. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, vale la pena también darle una definición al número de Freud. El número de Freud es adimensional y relaciona el efecto de las fuerzas de inercia con las fuerzas de gravedad sobre un fluido. Fuerzas de inercia, la velocidad es la representante, ya después de un análisis que deben haberlo visto en hidráulica general, sobre fuerzas gravitacionales que van de la mano con la altura del agua. Entonces, lo que estamos relacionando son fuerzas aquí. Por eso es la base de concepción del concepto del número de Freud. Acá también, simplemente para que recuerden, en estos gráficos que yo les puse, en este de aquí, ustedes tienen la relación D minúscula sobre diámetro total, donde D minúscula es área sobre tirante y esta también es nuestra profundidad hidráulica. ¿Sí? Entonces ya tienen un gráfico en donde pueden calcular estos datos. Entonces, si vamos a analizar nosotros los canales en flujo crítico, o sea, nuestra alcantarilla en flujo crítico, vale la pena que tengamos en cuenta cómo utilizar las ecuaciones para determinar cuál es la condición crítica. Como les digo, la condición crítica nos sirve simplemente como un punto de referencia enfocado a la energía específica mínima. Ahora, entonces, nosotros sabemos que las ecuaciones para secciones circulares, las ecuaciones genéricas son estas. El ancho del espejo de agua viene dado con esta ecuación y el área del agua viene dada con esta ecuación. Recuerden nuevamente, el área de toda esta sección sería con esta ecuación y este ancho T con esta ecuación. Ahora, para flujo crítico, nosotros vamos a tener estas dos ecuaciones de acá, en donde con el caudal, si yo quiero saber cuál es el ángulo teta para un caudal cualquiera que genera, o sea, el ángulo teta que genera un flujo crítico para un caudal cualquiera, yo voy a tener esta ecuación de aquí, en función de la gravedad, el diámetro y el ángulo teta. Y por otro lado, si yo quiero saber cuál es el tirante crítico, o sea, el tirante que genera flujo crítico, puedo utilizar esta ecuación de aquí, en donde este ángulo sería el ángulo teta crítico que se puede obtener con esta ecuación de acá. ¿Sí me siguen con este análisis? Sí, ingeniero. Aquí como tal ya definimos, o sea, que no tenemos que trabajar con el flujo completo, ¿verdad? Con toda la tubería llena. Siempre hay que dejarle ese pequeño espacio para que... Exacto. Ajá. Ya. ¿Recuerdan más o menos en qué rango dijimos que podíamos trabajar para estar seguros? 0,60 más o menos, 0,70. 0,60 hasta 0,80 podría ser un rango aceptable. Sí, la recomendación, recuerden, era ¿cuántos grados se acuerdan? Parece que era de 280, 270, algo así. Decíamos que era lo ideal. 240, por ahí va Eso, la 240, recomendación. perdón. Exacto, perfecto. Vale la pena ir repasando eso. Pues esa es recomendación práctica, ¿no? Los autores, en función de su experiencia, nos dicen, sí, vale la pena irnos por este rango. Y una recomendación adicional aquí, el alcantarillado no se diseña con flujo crítico, obviamente es un punto muy inestable, es un punto que puede ser bastante variable con variaciones pequeñas del caudal y se genera una recomendación de que el número de Freud sea o menor que 0,9 o mayor que 1,1
para evitar ingresar en este punto de flujo crítico. ¿Sí está claro esto? En esencia, no utilicemos el punto de flujo crítico como una forma de diseño y alejémonos un poquito de la posibilidad de que se genere flujo crítico para evitarnos cualquier problema. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto en donde tenemos un colector de alcantarillado pluvial que drena agua de escorrentía, nos da la velocidad de 2 metros por segundo, un diámetro de 2 metros, la profundidad del agua está en 50 centímetros y queremos determinar el régimen de flujo, la profundidad crítica y la velocidad crítica. Les dejo que copien. ¿Listos? ¿Qué me dicen? ¿Ya estamos? Sí, Inge. Sí. Listo, entonces. Aquí les he puesto las ecuaciones. Ayúdenme por dónde empezamos. ¿Qué me dices, Kevin Pazlini? Ya, Inge. A ver. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué me dices? tenemos que encontrar el ángulo, ese ángulo que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿no lo podríamos despejar de esa ecuación, de la primera ecuación que tenemos? De esta ecuación de aquí. ¿Pero para Ujú. qué? ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué necesitamos calcular? ¿Cómo iría el proceso? A ver, dame una idea. Entonces que lo primero que hay que obtener sería ese ángulo de ahí, para luego de eso poder obtener el área en base al diámetro. El diámetro ya lo tenemos, pero ¿y el área para qué nos serviría? Porque con el área también podemos determinar esa T. No estoy muy seguro, la verdad.
¿Cuál es el proceso? Acabamos de ver las ecuaciones, que de por sí son ecuaciones que ya las han visto va por varios años. Entonces, me dices, quiero determinar el ángulo, sí, pero ¿para qué? Quiero determinar el área, ya, pero ¿para qué? A ver, dame una explicación un poco más elaborada. ¿Qué me explicas, qué? No estoy seguro, Inge. ¿Cuál sería el proceso de diseño ahorita? Estamos en hidráulica general, ¿no? Ya materia que tomaron hace 2 años o más. Para poder terminar, o sea, en sí, o sea, una vez que terminemos el phi y el área, podemos determinar el número de flow para poder obtener el flujo. O sea, en base, estamos enfocándonos en eso. Sería Queremos sacar número de flujo. Ya. ¿Tenemos la Ujú. velocidad? No, ¿No tenemos la velocidad? Sí, sí tenemos una edad de 2 metros Tenemos la por segundo. velocidad. 2 metros por segundo es un dato. Nos dice la raíz de la gravedad, que la conocemos, 981, y la altura o profundidad hidráulica. ¿A qué era igual la profundidad hidráulica? ¿Qué me dice? Es el área para el ancho T. Área sobre el ancho T. Perfecto. Entonces tengo el área. No, no tenemos todavía. Entonces hay que calcularla. Aquí tengo la ecuación para calcular el área. Diámetro al cuadrado, el diámetro es 2 al cuadrado sobre 8 por el ángulo teta. ¿Tengo el ángulo teta? No, no tenemos todavía. ¿De dónde sacamos el ángulo teta? De la primerita ecuación. De aquí, ¿no es cierto? Coseno de teta sobre 2 es igual a 1 menos 2 veces d minúscula. ¿Cuánto sería d minúscula? ¿Cuánto Y sería? esa de minúscula es la que, o sea, hasta dónde llega el agua. Exacto, es hasta donde llega el agua. Es el tirante Entonces sería 0,5. por 0,5, perfecto, sobre el diámetro 2 metros. Entonces aquí yo puedo sacar el ángulo teta, que es igual a ¿cuánto? Oye, 30 grados. 30. Ese No, digamos que 120. es 120. 120. Suena 120. bastante más coherente, sí. $120. Como en la ecuación que tenemos aquí, tenemos que trabajar en radianes. ¿Esto cuánto sería en radianes? Dos punto cero nueve. 2,09. ¿Qué más?
43.95. Sí. 4, 294, por lo menos 3 décimos radianes. Entonces aquí ya tenemos el ángulo teta 2.094 menos el seno de 2.094. En esto, porfa, si trabajen o en grados o en radianes, pero siempre analizando que cuando tenemos esta ecuación tiene que ser en radianes totalmente. Entonces, ¿cuánto nos daría el área? Dije, debemos analizar en radianes. Claro, Lo que dijo porque aquí recién. Entonces, esto es radianes. entonces 0.61. 0.61, ¿qué? 38. 38. Eso, aquí sí usaremos varios decimales. Tengo el área, perfecto. Me falta calcular el ancho T, que va a ser igual al diámetro, que es 2, por el seno del ángulo, que sería 120 grados. Por eso les digo, si quieren trabajar en grados aquí no hay lío, pero en el otro caso tiene que ser radianes. ¿Cuánto me da T? 120 sobre 2, ¿no? Uno punto 73.2. 1.73. Sí. Perfecto, entonces tengo ya mi T, tengo mi área y ahí sí ya puedo sacar la profundidad hidráulica, que sería 0.6138 sobre 1.732 metros. ¿Cuánto me da? 0.35. 0.35. Sí, 44. 25, 44, perfecto. Entonces aquí tendría que el número de Froude va a ser igual a 2 sobre la raíz de 9.81 por 0.3544, que me da igual a ¿cuánto? 1.07. 1.07. ¿De qué tipo de flujo estaríamos hablando? Sería supercrítico. Supercrítico, perfecto. Entonces tenemos alta velocidad, baja sección transversal. Y hay que tener en cuenta que estaríamos en un rango cercano al flujo crítico. Entonces, preferible sería generar una variación, ¿no? Si es que esto fuera para un diseño. Entonces, ya tenemos el tipo de flujo. Después nos preguntaba cuál es la profundidad crítica y la velocidad crítica. Para eso, entonces, necesitamos analizar las condiciones críticas. Entonces, empezamos analizando primero qué caudal es el que estamos manejando. La velocidad, 2 metros por segundo. ¿Cuál era el área que estábamos manejando? 0.6138. 0.6138 metros cuadrados, que me da un caudal de ¿cuánto? 1.2276. 1.2276 metros cúbicos por segundo.
Ahora con este caudal de 1.22 necesitamos determinar cuál sería el ángulo teta crítico. Entonces en esta ecuación colocaríamos el caudal de 1.2276 y el diámetro que es de 2 metros. ¿Cuánto me da el ángulo crítico? ¿Cuánto nos da? Esta tendría que trabajar en radianes, ¿no? Este ángulo, claro, en radianes, porque aquí tenemos el ángulo suelto. ¿Listos? ¿Cuánto da? ¿Qué pasó allá o no?
¿Cuánto nos da? ¿Qué pasó? Me quedaron con esta ecuación. Miguel Vélez, ¿cuánto te da? Estoy eso sacando al ingeniero todavía. Y es veloz. No, veloz. Sí. ¿Listos? ¿Qué pasó? Es una ecuación cortita. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasó? ¿Ya tienen? 17.095. Radianes. No puede ser, ¿no? Da como 2.13, 2.14 más o menos. Lo estoy diciendo. 2.13 radianes y suena más coherente, ¿no? 17 no tendría lógica. Y esto en grados sería... En grados me salió 0.019, pero no sé si está bien. ¿Cuánto? 0.019. Grados, no, no estaría bien. No. Ciento 122.04 grados. 122.04 grados. Eso sí, suena más coherente. Un ángulo de 0 grados significaría que no hay flujo, ¿no? Ten en cuenta que el ángulo teta se lo mide así. ¿Estamos claros ahí todos? Entonces este es mi ángulo crítico. Entonces la profundidad crítica va a ser 2 metros, que es el diámetro 0,2 por 1 menos el coseno del ángulo, que sería, vamos en radianes, 2.13 radianes sobre 2. ¿Cuánto me da esta profundidad crítica? Cero punto 51, 55.
0.5155. ¿Qué me dicen de esta profundidad crítica? ¿Qué me dices tú mismo, Dani? O sea, teníamos que el agua estaba, el tirante estaba hasta 0,5. Entonces Exacto. es mayor que El crítico es mayor que el tirante que estábamos hablando. Era 0,50. Obviamente tenía que ser mayor porque el otro era flujo supercrítico que tiene que tener una altura menor. Pero lo importante es, miren la cercanía, ¿no? Tenemos 1,5 centímetros de diferencia. Entonces es lo que les decía. Si se genera esa variación mínima, podríamos tener flujo crítico y dijimos que no es recomendable para el diseño. Entonces, en ese caso, trataríamos de generar una variación ya en el caso de nuestro alcantarillado. ¿Sí está clara la situación? sí, Inge, Ujú. el ángulo, con cuántos decimales más o menos de trabajo? Yo les diría con 3 o 4, porque ahí sí se pueden generar ciertas variaciones. Porque ya me salió haciéndole la reiteración, me salió 2,1359. Podría estar con 2,1359, tendrías un buen 2,13,5, ponte 2,13,6 ya. Claro, Estaría bien. Claro, la idea es que tengamos una buena exactitud, ¿no? ya viste. Entonces sí podríamos irnos por ese lado. Y después el paso final sería determinar la velocidad crítica. La velocidad va a ser igual a caudal sobre área. En este caso el área sería crítica. El caudal ya lo teníamos, era 1,22 algo, me parece. ¿Cuánto era el caudal? 1,22,76. 22,76, ¿no? Sí, Perfecto. Entonces tengo que sacar el área crítica, que sería el área del agua, bajo las condiciones críticas, que sería igual al diámetro, que serían 2 al cuadrado sobre 8 por el ángulo crítico. En este caso era 2,1359, me dijeron, menos el seno de 2,1359 más. ¿Cuánto me da el área? cero punto 6457. 0,6457. Sí, Perfecto, entonces este es el área crítica. Y la velocidad me da. No llega a 2, 1,92. 1,12 metros por segundo. Esta sería la velocidad crítica, o sea, la velocidad que genera flujo crítico. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí, ingeniero. Entonces vemos ahí el uso de las ecuaciones que tenemos. Bueno, son las 10, unos 5 minutos antes de continuar.
Listo, continuamos entonces, ¿me siguen? Sí. Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a avanzar un poco más y de ahí hacemos un conversatorio a manera de tutoría para resolver cualquier duda que tengan acerca del examen de mañana. Entonces, vamos a empezar con lo que son las redes de alcantarillado sanitarios, ¿no es cierto? Son las redes que conducirían todo lo que son aguas sucias. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo, todos lo deben haber visto. La tubería más común que se utiliza actualmente es la tubería de PVC, ya no la lisa como está aquí, sino la corrugada, debido a que tiene mucha más resistencia al aplastamiento. Y esa sí es una ventaja porque a veces al momento de compactar el suelo por encima de la tubería, se genera el aplastamiento y se empieza a deformar la tubería. Entonces todos los cálculos que hacemos se van al piso porque ya deja de tener la misma sección transversal. Entonces, normalmente el proceso de diseño es el proceso de construcción es la excavación, se genera una cama de arena. Lo que busca la cama de arena es que nosotros tengamos un asentamiento total en la tubería, o sea, que se asiente bien en el suelo y encima se genera ya lo que es el conducto con las capas de material compactado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de alcantarillado sanitario? Pues, primeramente, que sea capaz de soportar el caudal de diseño, enfocado a que nosotros tengamos un buen análisis en cuanto a al caudal que estaríamos manejando, a la pendiente que estaríamos manejando, ¿sí? Y al periodo de diseño que tendría el proyecto. Después, es vital evitar el taponamiento. El taponamiento puede generar colapso, puede generar que empiece a trabajar a presión, empiece a desbordarse los conductos, los sumideros, y puede ser bastante crítico. Entonces hay que evitar que los sólidos se sedimenten, los sólidos suspendidos se sedimenten. En esencia, que la pendiente sea capaz de siempre mantener un flujo de tal manera que se estén moviendo los sedimentos y no se empiecen a acumular. Esta es una parte importantísima dentro del alcantarillado sanitario. Hay que evitar que en la tubería se acumule ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se genera debido a la interacción entre el material orgánico y también la formación de nitritos, nitratos y después la presencia de sulfuros. Entonces, en esencia es crítico porque el ácido sulfúrico puede generar corrosión y puede generar colapso. Entonces, ahí es la ventaja del PVC, que el PVC no se corroe, entonces esa es su ventaja competitiva con el resto de materiales. Un material que se usaba bastante y ahora ya se lo está un poco limitando es el hormigón simple, porque el hormigón simple para alcantarillado funciona muy bien, pero con el tiempo todos los químicos que se generan dentro del conducto generan una especie de corrosión o dañan lo que es el material, se empieza a generar una especie de pasta y esta pasta colapsa fácilmente. Entonces, cuando colapsa, se pierde toda la capacidad resistente y se hunde la tubería. Entonces, cuando se hunde, ya deja de funcionar y es donde se empiezan a generar los dichosos huecos que se dan en las vías y empieza simplemente a socavarse todo el material del suelo. Entonces es bastante crítico, pero es bastante común. Entonces por eso se está dejando de utilizar las tuberías de hormigón simple. Como consideraciones hay que tener en cuenta que la tubería tiene que alinearse respecto a la vía, tal cual como los sistemas de agua potable. La salida tiene que estar en la cota más baja. Siempre tratamos de trabajar a gravedad. Ten en cuenta que el uso de bombas en sistemas sanitarios es carísimo, es mucho más caro que en agua potable para tenerlo en cuenta. La gradiente de la tubería depende de la pendiente de la calle. ¿Podemos jugar un poco? Sí, podemos ir jugando un poco con la pendiente, pero tiene que ser la que manda la pendiente de la calle. Entonces, al momento de hacer nuestro trazado, nosotros debemos generar un análisis bastante detallado, bastante claro, en el cual nosotros sepamos qué, qué calles van a ser qué calles van a servirnos, en qué sentido. Entonces, supongamos aquí en la ciudad de Quito, se hizo un análisis mediante un software, se creó prácticamente un software en el cual este software es el que va analizando hacia qué lado está corriendo cada conducto dentro de la red de alcantarillado. Entonces, bastante interesante ese manejo. El material recomendado principalmente es el PVC, por la corrosión que hablábamos y por el costo también. El hormigón simple se lo suele usar todavía, pero
tiene la limitación de la que recién hablamos, y el hormigón armado es una buenísima opción, pero es demasiado caro. Entonces el hormigón armado normalmente se lo utiliza ya en conductos donde nosotros tenemos gran tamaño, o sea, en colectores. Entonces, en colectores es el material más usado, primero porque el acero se corroe y es muy caro, y después porque tenemos mucha facilidad de construcción in situ con el hormigón armado. Entonces, la mayoría de colectores terminan siendo de hormigón armado. Hay que determinar la longitud de los tramos que vamos a manejar. Hay que siempre identificarlos con nombres y números a los pozos y todos con su respectiva cota. La localización de colectores también es importante. La recomendación es que siempre tiene que pasar las tuberías de la red sanitaria por debajo de las de agua potable, por lo menos 30 centímetros cuando son paralelas, y cuando ya se generan cruces es tratar de respetar por lo menos 20 centímetros. Esto de aquí es bastante fácil de respetar, especialmente porque si esta es la vía, dijimos nosotros que la tubería de agua potable se recomienda que esté por lo menos a 1 metro bajo el suelo, y el alcantarillado sanitario comúnmente está alrededor de 2,50 metros a 3 metros sobre el suelo. Entonces nosotros tendríamos que para un diámetro que ya es grande de 20 centímetros, tendríamos más o menos una diferencia de alturas de 1,30 m. Entonces esto no es complicado, no es complejo de cumplir, entonces no habría ningún problema. Y obviamente esta distancia es para evitar que si hay fugas en el alcantarillado sanitario, que es algo bastante común porque es difícil de controlar, y en realidad no sabemos cuándo se pueden generar fugas. Aquí en el municipio de Quito se tienen unos robots que lo que hacen es, son una especie de carritos que se mueven dentro de los conductos y van identificando si hay fugas, si hay rotura. Entonces, hay unas nuevas metodologías que nos permiten facilitar, pero obviamente tenemos una red gigantesca. Entonces, generar un chequeo de toda la red se vuelve imposible. Entonces, hay este método. Igual hay un método en el cual mediante una manga, se le mete una manga y se le llena de aire a esta manga, entonces cubre todo el diámetro del conducto y se inyecta resinas de alta resistencia, y de esta manera se genera lo que es el sellado de las fallas, de las fugas. Entonces, es una metodología bastante interesante, es cara, pero es muy buena porque se evita lo que es la rotura del pavimento. Entonces genera unos resultados muy buenos. Este tipo de soluciones se la usa en otros países. Ahorita estamos haciendo nosotros una tesis acerca de qué tan aplicable podría ser en nuestro medio este tipo de sistemas. Entonces es un sistema novedoso, interesante. Pero de ahí es difícil darnos cuenta que hay una fuga. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones porque se empieza a generar contaminación. Si empieza a generarse infiltración de agua, se vuelve una contaminación generalizada y eso puede llegar hasta la tubería de agua. Entonces ahí es donde puede ser peligroso. El requisito es que las tuberías de la red sanitaria se generen o se coloquen en el lado opuesto a la calzada donde se ha instalado el agua potable. Entonces, en esencia, si el agua potable dijimos que se debe instalar en la zona norte y en la zona este de los cruces, la tubería de aguas servidas debería localizarse en la zona sur y en la zona oeste del cruce de los ejes. Y si tenemos tubería pluvial o red de alcantarillado pluvial, tendría que ir en la parte central. Entonces nuestra distribución sería así. Si este es el norte, tendríamos agua potable al norte, agua residual o aguas servidas al sur, agua potable al este, agua residual al oeste, y lo que es pluvial en el centro. De esta manera nosotros separamos lo más posible el mayor contaminante con el agua potable, que debe ser la más limpia. Si está clara esta distribución, ¿qué me dice? ¿Estamos claros todos? Sí, ingeniero. Bueno, espero que sí.
Como bases de diseño tenemos que el periodo de diseño de un sistema de alcantarillado sanitario se recomienda que esté entre 25 a 30 años, ¿sí? Hablando del sistema normal de alcantarillado, ya después lo que es el sistema de colectores normalmente tiene una vida útil mayor, entre 40 y 50 años, debido a que son obras mucho más caras. La proyección demográfica para la población futura tiene que basarse en la información censal, eso ya lo sabemos, tenemos que hacer un análisis de la proyección de la población futura, tal cual como lo hicimos para el diseño de sistemas de agua potable. Hay que generar una zonificación en las áreas tributarias. Entonces, en función de la topografía, nosotros debemos definir cuáles son las áreas tributarias para el sistema que nosotros vamos a manejar. De esta manera vamos a identificar cuáles son los caudales que actúan sobre cada tramo de conducto. Entonces, hay que tener en cuenta los usos de suelo. Obviamente no es lo mismo un uso residencial que un comercial, peor un industrial o un institucional, en donde puede haber flujos bastante importantes en horas pico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo mismo, hay que analizar dónde vamos a tener zonas de futuro desarrollo, zonas en las que nosotros debemos prever que se va a generar un mayor flujo, aunque probablemente ahorita no se genere ningún tipo de flujo. Para el caudal de diseño, nosotros tenemos que analizar que las aguas residuales van a ser evacuadas por un sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo aguas residuales domésticas, industriales, que deberían ser pretratadas. En algunos casos no se cumple, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener lo que son las contribuciones por infiltración. Normalmente cuando se empiezan a dañar los conductos, empieza a ingresar agua por infiltración, agua lluvia o agua subterránea. Entonces hay que tener mucho cuidado que en algunos casos pueden generar incrementos bastante importantes de flujo. Y las conexiones clandestinas también son importantes porque son bastantes y nos generan complicaciones para lo que es el momento de tomar decisiones. En cuanto a lo que es caudal de aguas servidas, tenemos que analizar el caudal medio diario de las aguas residuales domésticas. Este caudal se va a calcular para el principio y para el final del periodo de diseño, ¿sí? De esta manera nosotros debemos comprobar qué pasa con las velocidades y las pendientes al principio y cómo van a ser estas velocidades al final del periodo de diseño. Obviamente el caudal al final del periodo de diseño va a ser mucho mayor que el caudal del principio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el caudal va a ser el producto de la población aportante, obviamente al principio va a ser menor la población, y de las dotaciones de agua correspondientes. Ojo que se hace en función del agua potable, esto es importante. Entonces hay que analizar las dotaciones de agua al inicio y al final del periodo de diseño, obviamente multiplicado por un coeficiente de retorno. El coeficiente de retorno es una forma de relacionar cuánta agua potable se usa y de esa agua potable cuánta agua termina en la alcantarilla. Sabemos que podemos generar lo que es, por ejemplo, el riego de jardines, esa agua no va a volver a la alcantarilla, lo mismo el riego de parques, y en algunos casos también el agua que se usa para lavar los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso tiene que estar considerado dentro de este coeficiente de retorno. ¿Sí estaría claro? Sí, ingeniero. Entonces tendríamos que el caudal a utilizar va a depender del área de aportación de cada tramo. Normalmente se le hace en función del área en hectáreas por el caudal unitario que vamos a tener, que va a estar en litros por segundo por hectárea, que este va a ser igual al caudal que se consume de agua potable en el sector por este coeficiente de retorno o factor de retorno. Este factor de retorno normalmente se encuentra entre el 70 y el 80%, es lo que les decía. Podemos asumir que entre el 70 y el 80% del agua potable consumida termina en la alcantarilla. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a llegar hasta ahí para poder generar ese conversatorio acerca del examen de mañana. Así que hasta aquí llegaríamos con la clase de hoy, pero cuéntenme ustedes qué dudas tienen, que quisieran revisar,
¿Hay algo que quisieran analizar para lo que es el examen de mañana? Inge, en cuanto a lo práctico, ¿qué considera usted que deberíamos hacer tener bien claro de conceptos? De la parte práctica, me parece que lo principal, o sea, las opciones que podrían darse son lo que es líneas de conducción con todas sus variantes y lo que son bombas. Entonces, no hay mucho a dónde irse. Hay que... Y eso que, por ejemplo, o sea, se puede dar de diferentes, como en el deber que habíamos hecho, o sea, que había, por ejemplo, por el método de Haas, de Hallan, por el otro método y todo eso, o sea, usted nos va a pedir un método ahí específico. podría hacerles comparar realmente. No, no habría... Espero que no haya problema con eso. No tendrían la ecuación de Hallan, la ecuación de Swami, la ecuación de Colbrooke-White y el diagrama de Moody, que serían las opciones para generar el análisis, ¿no? Yo podría inclusive pedirles que me generen una comparación acerca de los cálculos y definir realmente cuál es la mejor opción y por qué. Entonces algo así podría ser. Listo, Inge. Entonces sí, ahí sí tienen que manejar las diferentes ecuaciones. Entonces, ¿qué más me dicen? ¿Qué más dudas tienen? Por si acaso el examen vamos a quedar que sea en parejas igual. Ustedes empezarían el examen a las 9. Primero la parte teórica, más o menos 12, 14 minutos, y la parte práctica tendrían el resto del tiempo. ¿Qué me dicen? No hay dudas, está todo claro. La parte teórica sí es un poquito extensa, eso sí, tenganlo en cuenta. En la parte teórica llegaríamos hasta lo que son las partes iniciales de sistemas de alcantarillado, no lo que vimos la última clase. Inge, respecto a lo del tema práctico, o sea, igual podemos utilizar Excel o cualquier otra herramienta para poder, o sea, hacer los cálculos más rápido o de ley, o sea, todo mano a mano, mano. Eh, yo sí prefiero que me lo haga a mano, tienen que tener una explicación de qué ecuaciones son las que usan, cómo le están utilizando, porque si no es muy fácil, ¿no? Yo tengo en Excel, pongo un dato y ya se me calcula todo, pero yo quiero saber qué datos pusieron y por qué los pusieron. Entonces es lo que yo busco. Por eso siempre les pido que me hagan un análisis de todo lo que van haciendo, pongan un comentario, ¿no? Voy a utilizar tal ecuación por tal motivo, ¿sí? Utilizo este factor por tal motivo. Entonces, de esa forma yo ya puedo ver que hay un trabajo, que si no, puede ser muy fácil simplemente ya tener listo ahí una ecuación que se resuelva y se itere rápidamente y ya está hecho todo el ejercicio. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan el por qué y entiendan o identifiquen si es que algo les salió mal, si es que no les cuadra, por ejemplo, este ejercicio de aquí, si es que no les cuadra, ¿por qué es? A mí lo que me interesa es saber eso. Listo, Inge. Entonces ahí ya, Inge, eso. pero le podríamos poner el procedimiento y así solamente en la hoja que hagamos, o sea, ya no escrito, porque nos quita bastante tiempo eso. Es que yo lo que les pido es eso, o sea, realmente si están llenando una hoja y me dicen, bueno, asumo estos 34.10 y aquí me dicen, sí, asumo, ¿por qué? Porque el flujo de B sube. No, sí, eso sí, digo, pero, o sea, en la hoja que vayamos llenando, o sea, nuestra hoja así escrita, no escribirle en el EVA, en el Yo, comentario, yo como les, sabe yo les poner. pedí específicamente que no le pongan en el EVA, sino que le pongan en la hoja. Y les vuelvo a repetir, se vuelve un lío si ustedes se ponen a analizar. Hay casos en donde un integrante de la pareja me puso un comentario en su aula virtual. El otro me puso 5 comentarios. Y en la hoja me pusieron uno más. Entonces, ¿qué reviso? Tampoco yo puedo estar viendo qué pusieron en qué parte. Entonces, todo
lo que yo voy a revisar es lo que está en la hoja explícitamente. Por eso sí les pido eso. También porque a veces alguien hace 2 intentos, por lo que a veces se queda sin internet o yo qué sé, hace el segundo intento y de repente me puso un comentario en el primero. Créanme que no me puedo poner a revisar todo. Entonces, todo lo que yo le reviso que esté en la hoja. Y lo que a mí me interesa es que esté aquí. No necesito un comentario de 3 páginas, pero sí que se vea, ¿no? Que me diga, el flujo sube, entonces por eso le pongo aquí, ¿sí? Esto de aquí es un requisito del ejercicio, entonces perfecto, sube. Entonces acá me dicen ya, ¿qué pasa de aquí? Esto de aquí es igual al nivel de energía en B1 menos las pérdidas. Perfecto, entonces así me sale este. Y si es que este es menor a 12, entonces el flujo baja. Si este es mayor a 12, el flujo sube. Perfecto, ya, buenazo, ahí me están explicando todo. Yo no necesito un testamento ahí, sino simplemente un análisis coherente en el cual ustedes expliquen qué es lo que están haciendo. Porque de ahí es facilito, y créanme, me está pasando un montón este semestre, y no me parece que está bien, que de repente alguien dice, lo más claro es que estén copiando, le pongo 3480. ¿Sí? ¿Por qué? No explico por qué ni nada. Y de repente me aparecen 5 que tuvieron la misma decisión de 3480. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el respaldo? Entonces, ahí sí necesito que ustedes sean analíticos, ¿no? Sí, porque alguien me puede decir, yo pongo 3490, ¿por qué no? Y otro 3495. Entonces, ¿por qué les cae a toditos justo la idea de poner 3480? Y la cosa es que también se jalan y se jalan todos, ¿no? A alguien se le ocurrió porque no analizó que B tenía que subir y me dijo, yo le pongo aquí 33.5. Y de repente aparecen 5 que tuvieron la misma falla. Entonces, si es que ustedes no comentan, si es que ustedes no analizan, realmente está clarísimo que es una copia, ¿no? Ese tipo de cosas quiero que yo quiero que ustedes se den cuenta. Inge, Ujú. pero está bien entonces, por ejemplo, o sea, lo que hemos hecho con mi compañero es, por ejemplo, o sea, resolvemos todito eso y le ponemos una hoja al ladito, o sea, todito los comentarios, y ahí ponemos, o sea, por qué salió cada cosa, porque de ahí Claro, no hay sí, me problema eso. parece bien. Algunos inclusive me ponen aquí un lado, en el margen, me dicen, ¿esto por qué? Ta, 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 Ah, ta. ya, chévere. Se ve súper bien y se entiende, y se les entiende, porque ya les digo, hay gente que se inventa cosas, hay gente que copia cosas y es facilito darse cuenta. Entonces, la idea es por lo menos que razonen qué es lo que está pasando. Se vuelve difícil controlar, yo sé, porque estamos en este modelo de, de clases virtuales, pero realmente lo que vaya a la lógica. Lo mismo aquí. Saco el equilibrio de caudales, ya, listo. Entonces el caudal de A va a ser igual al caudal de B, más el caudal de C, más el caudal de B sub 1. Perfecto. ¿Por qué? Porque el requisito del ejercicio es que B suba. ¿Sí? De ley B sub 1 baja porque el agua tiene que irse a algún lado. Y si B1 sube, esto significa que C sube también. Perfecto, de ahí sale esta ecuación. No es que me saque del estómago. Y ahí yo puedo comprobar que realmente lo hicieron. Y aquí algo que les falta es el 120 litros. Entonces ya, estos 120 se quedaron aquí. Ya se fueron a lo que sea que esté aquí consumiendo esos 120 litros. Entonces, esos son los análisis que yo busco, que ustedes demuestren que realmente están generando un pensamiento crítico. Tienen que tenerlo ustedes clarísimo, que ustedes ya están en 8º nivel. Entonces, ya están a las puertas de egresar y de graduarse lo mismo, ¿no? Entonces ya muchos inclusive están haciendo las tesis. Entonces que se vuelvan críticos, que analicen lo que están haciendo. De esa manera ustedes ya empiezan a desarrollar ya un pensamiento crítico, empiezan a desarrollar un criterio en el cual ustedes ya pueden analizar qué es lo que están haciendo y si es que algo están haciendo mal, pues que lo corrijan. Y creo que de esa forma va a ser mucho más fácil para ustedes desarrollar las tesis y después desarrollarse en el campo profesional, porque ahí van a tener un montón más de información que analizar. Entonces les digo, porque en las tesis se nota, ¿no? Muchos estudiantes tienen un pensamiento bastante crítico, bastante bien desarrollado, pero ahí vienen otros y dicen, bueno, cogí esto y dije que baja, y este dije que sube. Entonces,
no hay lógica en la decisión, pero realmente no la analicé y dejé como que baja. Y créanme que ha pasado, ¿no? Porque inclusive en tesis, hay tesis donde los análisis se van al piso y donde no hay buen- buena coherencia en los análisis que empiezan a hacer. Por ejemplo, había un estudiante que estaba haciendo un sistema de redes abiertas y cerradas y, y no estaba trabajando bien con las presiones que manejaba. Entonces, hacía un análisis y tenía presiones altísimas de 2 metros para un modelo. Y de repente hacía un análisis diferente y le daba presiones de 5 centímetros, de 2 centímetros, de 1 centímetro. Entonces no estuvo bien elaborado su análisis. Entonces ahí sí les digo, traten de desarrollar esta parte, me parece que es más por su bien, por su desarrollo profesional, que empiecen a ser bastante críticos y empiecen a ser más analíticos en qué es lo que están haciendo y por qué, y qué es lo que les salió, qué es lo que les dio de resultado, y si está bien o está mal. Entonces, por ahí va esta solicitud. Entonces, traten, no necesito un testamento de 2 hojas tampoco, pero un análisis coherente, que se vea que ustedes están analizando qué es lo que hacen. ¿Qué más me dicen? ¿Alguna otra duda, comentarios? Ah, respecto al trabajo final, el que es el último es diseño. ¿Habrá chance de molestarle la otra semana, Inge, para preguntarle algún criterio si se está tomando bien o no? Sí, claro, si es que alguien me busca, hacemos una tutoría, de cualquier forma, no hay problema. Algunas personas me han buscado. El otro día alguien tenía dudas acerca de agua potable, me buscaron, armamos una tutoría y vimos cómo resolver este ejercicio, por ejemplo. Entonces sí, ahí sí yo estoy abierto. Coordinamos, ¿no? A ratos toca coordinar horarios, pero no creo que es un problema realmente. ¿Qué más me dicen? ¿Más dudas? Creo que ya no hay nada, Inge. Entonces, si no hay dudas, estudien, por favor. Espero que les vaya bien. Analicen todas estas situaciones. No es tan larga lo que es la parte práctica. La teoría yo sé que sí, pero tampoco es que les pregunto cosas muy rebuscadas. Si no hay más que decir, podemos quedar ahí. ¿Hay alguien que no haya estado en lista? Sí, Inge, Sí, por Inge, favor. por favor. Ingeniero. ¿Quién es? Cando. Karen Cando, listo. ¿Quién más? Gracias. Marcelo Huecatama, ingeniero. Marcelo Wilcatoma, perfecto. ¿Alguien más? Romero, Inge. Mm, Roosevelt Romero, listo. ¿Ya? Saltos, Inge, por favor. Inge. Ariel Román también. Marcelo, listo. Sí, por favor. Y Román, perfecto. Gracias. Buen día a todos. Nos vemos mañana.